tú tienes familia allá, o si simplemente quieres consagrar tu linaje ante lo que pueda venir, ve a los comentarios y escribe solamente tus apellidos. Al escribir tu apellido, estás presentando tu sangre y tu descendencia ante el trono de gracia. Yo voy a orar por cada apellido escrito para que, sin importar si los imperios caen o las economías tiemblan, tu casa esté escondida bajo el hueco de la mano de Dios y el pan nunca falte en tu mesa. Hazlo con fe, porque Dios guarda los suyos. Hermanos, para entender lo que podría pasar en 2026, primero tenemos que entender qué está pasando hoy en el espíritu de esa nación. La Biblia es muy clara en Isaías y Jeremías sobre el juicio a las naciones, y hay un patrón que siempre se repite antes de la caída de un gigante. No empieza con una guerra nuclear, empieza con algo más sutil pero más mortal: el orgullo. Estados Unidos no nació como cualquier otro imperio. Fue fundado por hombres y mujeres que buscaban libertad para adorar a Dios. Gente que llegó con la Biblia como su constitución moral. Pero ay, iglesia, qué triste es ver cuando el gigante olvida su origen. Hoy vemos a una nación que se ha embriagado de su propio poder, que ha dicho como aquel rey de Babilonia: ¿no es esta la gran nación que yo edifiqué con la fuerza de mi mano? Y la escritura nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Cuando un país saca a Dios de las escuelas, de las cortes y de las leyes y confía solo en su ejército y su dinero, está quitando el fundamento que lo sostenía. Y eso es lo que realmente debe preocuparnos. No una fecha en el calendario, sino la condición del corazón de una nación que ha cambiado la gloria de Dios por la vanidad humana. Y esto nos lleva directamente a una realidad dolorosa que muchos de nuestros hermanos latinos están viviendo en carne propia ya. Una señal que los profetas bíblicos denunciaron con fuerza y que hoy grita desde la tierra. Fíjense bien en esto, iglesia, porque aquí es donde la Biblia se convierte en un espejo que no miente. Cuando analizamos las profecías sobre las grandes potencias que cayeron en el pasado, como Egipto, Babilonia o Roma, encontramos un denominador común que hiela la sangre, y es el primer gran aviso para Estados Unidos en este tiempo: el orgullo nacional que desplaza a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 10 describe a una nación que dice: con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque soy prudente. Qué palabras tan peligrosas. Es el síndrome de Nabucodonosor, aquel rey que se paró en su balcón, miró su imperio y dijo: ¿no está la gran Babilonia que yo edifiqué? Y la Biblia dice que aún estaba la palabra en su boca cuando el juicio cayó sobre él. Hermanos, esto es lo que me preocupa pastoralmente. Estados Unidos fue fundado por peregrinos que doblaban sus rodillas en la arena antes de construir sus casas. Hombres y mujeres que sabían que sin la bendición del cielo no sobrevivirían el invierno. Pero hoy ese gigante ha cambiado su discurso. Hoy el mensaje que se exporta es: somos los más fuertes por nuestros misiles, somos los más ricos por nuestra bolsa de valores, somos los dueños del mundo por nuestra tecnología. Se ha levantado un altar al yo, y la escritura advierte que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando una nación cree que su seguridad depende de sus aviones y no de la misericordia divina, ha entrado en la zona de peligro. No es un ataque político, es una ley espiritual. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y mi dolor es ver cómo se ha sacado a Dios de la ecuación pública, pensando que la prosperidad es eterna. Pero hermanos, las torres más altas son las que caen más duro cuando el cimiento, que es Cristo, se quita. Y saben, este orgullo tiene una consecuencia terrible, y aquí es donde quiero hablarle al corazón de mi pueblo, a nuestra gente que sufre. Porque cuando el orgullo ciega los ojos de los gobernantes, dejan de ver al necesitado. El segundo patrón profético que la Biblia anuncia
y que estamos viendo cumplirse ante nuestros ojos es la injusticia social, especialmente contra el extranjero y el desvalido. El profeta Amós lanzó un grito que retumba hasta hoy: ay de los que edifican casas de piedra labrada, pero oprimen al justo y hacen perder su causa a los pobres en los tribunales. Dios mío, parece que Amós estuviera leyendo las noticias de hoy. Yo he visto esto con mis propios ojos y me parte el alma. He orado con madres en mi oficina que tiemblan porque sus hijos salieron a trabajar y no saben si volverán. He visto las manos callosas de hermanos nuestros, hombres de Dios, que trabajan 12 o 14 horas construyendo los edificios de esa gran nación, cosechando la comida que alimenta a ese país, cuidando a sus ancianos. Y sin embargo el sistema los trata como si fueran invisibles, o peor aún, como si fueran una carga. Es una prosperidad construida sobre espaldas que luego son despreciadas. Y la Biblia dice que el jornal del obrero que fue defraudado clama al Señor de los ejércitos. Escúcheme bien, familias que tienen seres queridos allá, luchando por sus papeles, viviendo en la sombra. El sistema de los hombres puede llamarlos ilegales, puede llamarlos indocumentados, pero para el Dios de la Biblia, el extranjero, la viuda y el huérfano tienen una protección especial. Una nación que endurece su corazón contra el que trabaja la tierra está acumulando brasas sobre su cabeza. No se trata de política migratoria, se trata de humanidad bíblica. Vemos una justicia de dos velocidades: una para el que tiene millones y paga fianzas, y otra para el humilde que por una infracción menor es separado de sus hijos y deportado a una tierra que ya no conoce. Eso, iglesia, es lo que la Biblia llama hacer perder la causa al pobre en el tribunal, y Dios no se queda callado ante eso. Pero aquí quiero darles una palabra de consuelo y fortaleza. Mientras el mundo discute leyes y levanta muros, tú tienes que recordar quién es tu juez. He visto, hermanos, que en medio de esa persecución han levantado altares de adoración en esos países. He visto cómo las iglesias latinas en Estados Unidos son las que están manteniendo el fuego del Espíritu Santo encendido, mientras muchas iglesias locales se están apagando o convirtiendo en clubes sociales. Es irónico y glorioso. Los que el sistema desprecia son los que Dios está usando para traer avivamiento. Así que si tu familiar está allá, dile que no camine con la cabeza baja. Dile que su dignidad no se la da una tarjeta de residencia, se la da la sangre de Cristo. Que sigan trabajando con honradez, que sigan pagando sus impuestos como dice la Biblia, que sigan siendo luz, porque al final del día, cuando Dios pase balanza a las naciones, no mirará los pasaportes, mirará los frutos. Y lamentablemente, mientras nuestros hermanos llenan las iglesias buscando a Dios en medio de su necesidad, la cultura general de esa nación está dando un giro que asusta, un giro hacia la oscuridad que Isaías profetizó como la señal más clara de decadencia. Y es de lo que tenemos que hablar ahora, porque afecta directamente a nuestros hijos y nietos. Y esto nos lleva, iglesia, a la señal más dolorosa, la que nos hace doblar rodillas y llorar por la generación que viene detrás de nosotros. Porque el profeta Isaías no solo habló de orgullo, de injusticia. Él vio un momento en la historia de una nación donde la brújula moral se rompería por completo. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hermanos, cuando leemos esto, ya no estamos leyendo una profecía antigua, estamos leyendo el periódico de hoy. Estamos viendo la radiografía espiritual de una sociedad que ha decidido voltear el orden de Dios de cabeza. Y tengo que hablarles como pastor, como padre y como abuelo, porque esto no es política, esto es un ataque directo contra el diseño de la familia. Fíjense lo que está pasando. Lo que hace apenas unos años o quizás unas décadas era considerado pecado, vergonzoso o dañino,
Hoy no solo se tolera, sino que se celebra con desfiles, se protege con leyes y se impone en las escuelas. Y lo que antes era considerado virtud, la familia tradicional, el temor de Dios, la inocencia de los niños, hoy es perseguido, burlado y llamado odio o intolerancia. Es el mundo al revés, es la inversión moral institucionalizada. Y esto es una señal de juicio inminente, porque ninguna nación puede sostenerse cuando destruye sus propios cimientos morales. La Biblia dice que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. A mí me parte el alma ver cómo nuestros hermanos que emigraron allá buscando un futuro mejor para sus hijos, ahora se encuentran luchando contra un sistema educativo que quiere confundir la mente de los pequeños. Padres que me llaman llorando y me dicen: pastor, en la escuela le están enseñando a mi niño que él no es niño, que él puede elegir qué ser. Santo Dios, eso es violencia espiritual contra la inocencia. Eso es hacer de la luz tinieblas. Y como iglesia no podemos callar, no podemos aceptar que se llame derecho a lo que Dios llama abominación. No porque odiemos a las personas, al contrario, las amamos y oramos por su restauración, sino porque amamos la verdad y sabemos que fuera del diseño de Dios solo hay dolor y confusión. Y lamentablemente esta confusión moral viene acompañada de otro pecado que grita desde la tierra, un pecado que mancha las manos de una nación y hace que Dios esconda su rostro. El profeta Isaías también dijo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, porque vuestras manos están llenas de sangre. Aquí entramos en terreno sagrado, hermanos. Estamos hablando de la violencia sistémica y el derramamiento de sangre inocente. Una nación no puede esperar la bendición del cielo cuando ha legalizado la interrupción de la vida en el vientre materno a escala industrial. Millones de voces que nunca llegaron a nacer claman justicia. La sangre inocente tiene voz en el tribunal de Dios. Y no solo eso, vemos una violencia que se ha normalizado en las calles, en las escuelas, tiroteos que ya ni siquiera nos sorprenden. La vida humana ha perdido valor porque se ha sacado al dador de la vida de la ecuación pública. Cuando una sociedad ama más sus armas o sus derechos individuales que la vida de su prójimo, ha entrado en un declive espiritual profundo. La violencia se vuelve el pan de cada día. Y la Biblia nos enseña que la sangre contamina la tierra. ¿Cómo puede Dios bendecir un suelo que está empapado de sangre inocente y de confusión moral? Es una pregunta dura, lo sé. Y sé que muchos de ustedes aman esa nación, la han hecho su hogar y por eso les duele verla así. Pero, amada iglesia, aquí es donde entra nuestra responsabilidad pastoral. Quizás tú y yo no podemos cambiar las leyes que se firman en la Casa Blanca. Quizás no podemos detener la agenda cultural que viene como un tsunami. Pero hay algo que sí podemos hacer y es algo poderoso. Podemos cerrar la puerta de nuestra casa y decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El juicio viene para la nación que invierte los valores, pero la protección viene para el remanente que se mantiene fiel. Tú tienes la autoridad de Dios para decirle a tus hijos: hijo, allá afuera pueden decir que a lo malo le dicen bueno, pero en esta casa, bajo este techo, la Biblia se respeta. En esta mesa bendecimos el nombre de Jesús. En esta sala se honra el diseño de Dios. No tengas miedo de ser la oveja negra de la sociedad, porque ser la oveja negra del mundo significa ser la oveja blanca del pastor. Tenemos que proteger la mente de nuestros nietos. Tenemos que enseñarles la verdad con amor, pero con firmeza, antes de que el sistema los adoctrine. Porque si nosotros no les enseñamos quiénes son en Cristo, el mundo les enseñará quiénes son en su confusión. Pero hay algo más triste todavía. Uno esperaría que
ante tanta oscuridad allá afuera, la iglesia fuera el faro de luz potente que marcara la diferencia. Uno esperaría que los púlpitos estuvieran ardiendo en fuego santo, llamando al arrepentimiento. Pero lamentablemente la quinta señal profética que estamos viendo es que la oscuridad no solo está en las calles, sino que se ha metido dentro de los templos. Y de esto tenemos que hablar ahora, porque es el peligro más sutil para tu alma cuando la religión se disfraza de espectáculo y el mensaje se vacía de poder. Y esto nos lleva, amada iglesia, a la señal más desgarradora de todas, la que me hace temblar no por el mundo, sino por el cuerpo de Cristo. Porque uno espera que el mundo esté en tinieblas, eso es lo natural. Uno espera que los políticos legislen mal. Pero lo que uno nunca espera, lo que rompe el corazón de Dios, es cuando la propia iglesia decide apagar su luz para no ofender a la oscuridad. El profeta Jeremías lloraba diciendo: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y hoy esa es la realidad de la apostasía institucional que estamos viendo, especialmente en esa gran nación del norte, y que lamentablemente se está exportando a nuestros países como si fuera moda. Hermanos, miren con discernimiento. Vemos edificios gigantescos, auditorios que parecen estadios deportivos llenos de miles de personas. Tienen las mejores luces, el mejor sonido, pantallas gigantes de alta definición. La música es impecable, parece un concierto de primera categoría. Pero cuando se apagan las luces de neón y el humo artificial se disipa, te das cuenta de que falta lo más importante: el fuego del Espíritu Santo que quema el pecado. Se ha cambiado la presencia de Dios por el entretenimiento religioso. Se ha cambiado el altar de sacrificio por una tarima de espectáculo. Y eso, iglesia, es señal de que el juicio comienza por la casa de Dios. El apóstol Pablo, con una visión que atravesó los siglos, le advirtió a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ay, hermanos, eso es lo que vemos hoy. Multitudes corriendo detrás de predicadores que les dicen lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Mensajes motivacionales que te dicen: tú eres un campeón, tú eres un rey, tú mereces todo, pero que nunca te dicen: arrepiéntete, toma tu cruz o niégate a ti mismo. Han convertido el evangelio de la sangre en el evangelio de la autoestima, y eso no salva a nadie. Eso solo produce cristianos débiles, cristianos de cristal, que al primer problema se rompen porque no tienen fundamento en la roca. Y quiero hablarles con mucho dolor sobre una trampa mortal en la que han caído miles de nuestros hermanos latinos allá en el norte. Muchos llegan a ese país con necesidad, buscando el sueño americano, buscando papeles, buscando estabilidad. Y aparecen estos mercaderes de la fe, falsos profetas con trajes caros, que se aprovechan de la desesperación del inmigrante. Les dicen: si tú pactas con $1000, Dios te va a dar la residencia. Si tú siembras esta semilla de fe, Dios está obligado a hacerte rico. Hermanos, eso es herejía. Eso es brujería disfrazada de cristianismo. A Dios no se le compra el favor con billetes verdes. La bendición de Dios no es una transacción comercial. Me duele el alma ver a gente humilde que apenas tiene para comer entregando su renta a estos lobos rapaces, creyendo que así van a destrabar una bendición. La Biblia dice que la piedad no es fuente de ganancia. Y esta apostasía, este evangelio de la prosperidad que se enfoca solo en lo material, es la señal de que una nación ha olvidado que el verdadero tesoro es Cristo. Han cambiado al dador de la vida por los regalos de la vida. Adoran la provisión pero ignoran al proveedor.
Y esta apostasía institucional es peligrosa porque adormece la conciencia. En esas mega iglesias modernas ya no se habla del infierno, ya no se habla de la santidad, ya no se habla del juicio final, porque dicen que son temas negativos que espantan a la gente. Prefieren tener iglesias llenas de gente que va camino al infierno sintiéndose bien, que iglesias santas que van camino al cielo luchando. Pero yo te digo hoy, iglesia, no busques una iglesia porque tenga buen aire acondicionado o porque la música suene bonito. Busca una iglesia donde se abra la Biblia y se predique la verdad aunque duela. Busca una iglesia donde el pastor no tenga miedo de llamarle pecado al pecado, porque en el día de la angustia las luces de colores no te van a consolar, solo la palabra de Dios te sostendrá. Y fíjense qué curioso, mientras estas grandes estructuras se llenan de gente pero se vacían de Dios, hay un fenómeno paralelo que nos da esperanza, pero también nos advierte sobre el final de los tiempos. Porque muchos se preguntan: pastor, si Estados Unidos es tan grande y tiene tanta influencia cristiana, ¿por qué no aparece claramente en las profecías finales de la Biblia? Y aquí es donde tenemos que entrar en el misterio de Daniel, porque la ausencia de esta potencia en el mapa profético del fin nos dice mucho más que su presencia. Es algo que te va a hacer entender por qué no debes poner tu confianza en ningún imperio humano, por muy fuerte que parezca hoy. Y esto nos lleva, amada iglesia, al misterio más grande, a la pregunta que me hacen en secreto los hermanos que estudian la palabra y ven las noticias con preocupación. Porque es imposible leer la Biblia, mirar el mapa del mundo y no preguntarse: pastor, si Estados Unidos es hoy el gigante que mueve la economía y los ejércitos del planeta, ¿por qué no lo veo claramente en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué Daniel no lo menciona por nombre en el final de los tiempos? Y aquí es donde tenemos que entrar con mucha reverencia y temor santo, porque lo que la Biblia calla es a veces tan poderoso como lo que la Biblia dice. Y el silencio profético sobre esta nación es un mensaje a gritos para nuestra fe. Vengan conmigo al libro de Daniel, capítulo 7. Allí el profeta ve el desfile de la historia humana antes de que sucediera. Ve bestias que suben del mar, que representan imperios. Vio al león, Babilonia. Vio al oso, Medo-Persia. Vio al leopardo, Grecia. Y luego vio una cuarta bestia, espantosa y terrible, con dientes de hierro, que devoraba todo a su paso. Los teólogos por siglos han entendido que esta cuarta bestia es el antiguo imperio romano, ese sistema de poder férreo que dominó el mundo conocido. Pero fíjense bien, porque la profecía no termina en la historia antigua. Daniel ve que de esa misma bestia, al final de los tiempos, surgen 10 cuernos. El ángel explica claramente: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y Apocalipsis 17 confirma esta visión, hablando de 10 reyes que le entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo, en la hora final. Aquí está el detalle que nos debe hacer reflexionar profundamente, iglesia. La Biblia describe que el último gobierno mundial, la plataforma desde donde operará el sistema del anticristo, surgirá de una coalición de 10 naciones o 10 líderes que geográficamente y espiritualmente están ligados a ese antiguo sistema romano, lo que hoy conocemos como Europa, Medio Oriente y el norte de África. Es un bloque de poder concentrado. Pero en esa foto final, en esa mesa de 10 sillas, donde se decidirá el destino del mundo bajo la sombra del maligno, el águila no aparece en la cabecera. Estados Unidos, tal como lo conocemos hoy, como la superpotencia hegemónica que dicta las reglas, que vigila los mares y que sostiene la economía global, no figura como el actor principal en la escena final de Daniel. Ahora, hermanos, no se asusten.
No estoy diciendo que la nación va a desaparecer del mapa en el 2026, ni que será destruida por fuego mañana. Dios tenga misericordia. Lo que la profecía sugiere y lo que los estudiosos de la escatología han advertido por años es que para que surja ese gobierno mundial de 10 reyes, la superpotencia actual tiene que menguar, tiene que perder su influencia dominante, tiene que debilitarse lo suficiente, ya sea por crisis económica, por división interna, por decadencia moral o por eventos sobrenaturales como el rapto de la iglesia, para dejar de ser el freno que detiene el surgimiento del nuevo orden mundial. Es como en un escenario de teatro. Para que el actor final entre, el actor actual tiene que hacerse a un lado o salir de escena. Y sé que esto puede sonar duro para quienes amamos esa tierra, para quienes tenemos hijos y nietos allá. Duele pensar que la nación que envió más misioneros al mundo, la nación que defendió a Israel tantas veces, pueda perder su brillo. Pero amados, esto no debe producir miedo en nosotros, sino una revelación gloriosa. Nuestra seguridad nunca estuvo en la bandera de las barras y las estrellas. Nuestra seguridad siempre ha estado en la cruz del Calvario. Los imperios nacen, crecen, se enferman de orgullo y mueren. Es la ley de la historia humana desde Babel hasta hoy. Egipto cayó, Roma cayó, pero hay un reino, dice la Biblia, que no será jamás destruido. Si Estados Unidos deja de ser la potencia número 1 en los próximos años, eso no significa que Dios perdió el control. Significa que el reloj profético está avanzando hacia la medianoche. Significa que el escenario se está preparando para la venida del Rey de Reyes. Por eso mi consejo pastoral para ti, que tienes tu corazón dividido por la frontera, es este: no pongas tu esperanza en que la economía del dólar se recupere para siempre. No pongas tu fe en que un presidente político, sea del color que sea, va a salvar a la nación de su destino profético. Si la Biblia anuncia un sistema final de 10 reyes sin la hegemonía americana, entonces debemos estar preparados para ver cambios. Debemos estar listos para ver cómo el eje del poder se mueve. Pero gloria a Dios, tú y yo no pertenecemos al sistema de la bestia, ni al sistema del águila, ni al sistema del oso. Nosotros somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Nuestra moneda es la fe. Nuestro ejército son los ángeles del Señor. Nuestro presidente es Jesucristo, el justo. Así que cuando escuches rumores de que el dólar cae o de que la influencia de esa nación se debilita, no entres en pánico. No corras a sacar tu dinero con miedo. Corre a refugiarte en la roca, porque lo que estamos viendo no es el fin del mundo, es el fin de una era. Y cada vez que una era humana termina, la iglesia debe levantar la cabeza, porque significa que nuestra redención está más cerca que nunca. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Porque después de ver el orgullo, la injusticia, la inmoralidad,